Y Raúl, ¿qué tan futbolero es usted y desde cuándo? Bueno, yo de niño jugué mucho fútbol, tanto en los parques públicos como en la escuela primaria. Después me alejé ya mucho del fútbol, ya que prácticamente no llegué a ver partidos durante mis estudios porque estaba muy atareado. Y realmente cuando empecé a mirar fútbol otra vez fue en Alemania, alrededor de 2008, porque en Alemania no transmitían el fútbol por televisión, había que ir al estadio, pero la Liga Española sí la mandaban por internet, así que empecé a seguir al Barcelona de Guardiola y fue un descubrimiento sensacional ver a esos jugadores como Messi, Xavi, Iniesta, y desde esa época empecé a mirar regularmente, sobre todo los partidos de la Liga Española que se pueden accesar en Alemania. Y utiliza al fútbol como un ejemplo de que la ciencia está en todo, ¿no? Desde en la ropa, en el diseño de los balones, hasta, bueno, la ciencia de la economía, desde luego en la forma en la que se maneja, ¿no? Sí, yo digo, yo escribo en la introducción del libro que el fútbol para mí es un pretexto en este caso para explicar cuestiones científicas que pueden parecer muy alejadas del fútbol, pero que tienen una conexión estrecha. Una de las cuestiones, por ejemplo, que para mí fue sorprendente fue ver que para el diseño de las pelotas de fútbol, para el diseño de la piel de las pelotas de fútbol, hay patentes y son patentes que describen los algoritmos para calcular las piezas que van a recubrir la pelota de fútbol. Y en las matemáticas y en la geometría hay lo que se llama los cuerpos platónicos, como el dodecaedro y otros similares. También hay los cuerpos arquimedianos. Y precisamente la pelota Telstar de Adidas, la clásica, con los hexágonos y pentágonos blancos y negros, esa pelota es un sólido arquimediano, lo que los matemáticos llamarían un sólido arquimediano. La descripción de esos sólidos y en la geometría es muy bonita, es un capítulo muy bonito que se enseña en las universidades. Y entonces por eso conectar digamos que la descripción de esas figuras geométricas con la forma del balón, además de que es algo real, porque sucede en las patentes, es algo que mucha gente no conoce, muchos matemáticos no saben cómo se producen o cómo se diseñan esas pelotas. Y por ejemplo, la pelota Yabulani de Adidas, si uno ve la forma de de las piezas que están pegadas sobre la esfera de látex, en realidad esa esfera es un cubo inflado para que se convierta en una esfera. Lo único que pasa es que las líneas, las aristas del cubo, en lugar de ser líneas rectas, le dieron una forma curva y de esa forma se produce la pelota Yabulani. Y además explico por qué las costuras son muy importantes porque determinan la fricción de la pelota con el aire y evitan que la pelota tiemble en el aire. Un problema que se tuvo en Sudáfrica en el Mundial de 2010 con la pelota que parecía pelota de voleibol, iba para un lado y luego y para el otro. Esos problemas se han estudiado y implican estudiar la física del movimiento, las matemáticas del movimiento de las pelotas, y por eso también son capítulos de la ciencia pues muy interesantes y además accesibles para todo el mundo. En aquel entonces los porteros se quejaban, ¿no? Decían que era, se Sí, así quejaban del es. balón. El error de Adidas fue que modificaron la forma de las piezas de la pelota, pero levantaron las costuras. Las costuras dejaron de ser tan profundas como siempre habían sido, las levantaron un poco y entonces la pelota quedó muy lisa. Una pelota muy lisa, lo que sucede con ella es que cuando va en el aire produce torbellinos, de micro torbellinos alrededor de la pelota, y si la pelota es muy lisa, los torbellinos se van moviendo atrás de la pelota como si fuera una cola que la pelota llevara y está dando latigazos, y eso hace que la pelota se vaya de un lado para el Los otro. cambios en la ropa, en el tipo de fútbol, pues, la rapidez, en fin. Sí, no, el fútbol actual es un fútbol muy atlético. Si ustedes ven videos en internet de juegos de campeonato mundial de 1970, de 1966, lo que sorprende es la poca velocidad de los jugadores. Parece que estuvieran descansando sobre el terreno del juego, comparado con el atletismo de los jugadores actuales que están corriendo y corriendo.
y en promedio corren entre 12 y 13 kilómetros por juego, pero además no son 12 o 13 kilómetros a la misma velocidad, al trote o como si fuera una carrera de 10 kilómetros, sino que es acelerando, parando, acelerando, parando, y eso es mucho más cansado que simplemente ir corriendo a la misma velocidad. Entonces el fútbol es junto al balonmano el deporte en donde más calorías se consumen en un partido. Y hay jugadores que pierden 4 o 5 kilos de peso durante un juego, es sobre todo humedad, ¿no? Sobre todo agua que eliminan. Y por eso eliminar el agua del cuerpo es una cuestión muy importante. Me acuerdo que los argentinos contaban respecto al Mundial de 1986 en México, que tuvieron el problema de que las camisetas eran de algodón y se les empapaban de sudor. Y entonces al empaparse de sudor ya no transpira el cuerpo de manera eficiente. Y un día antes de la final con Inglaterra, o del juego con Inglaterra, que no fue la final, pero del juego con Inglaterra, tuvieron que conseguir camisetas nuevas de poliéster para ver que se evaporara el agua del cuerpo. Y es una cuestión donde las compañías como Adidas, Nike y todas estas que producen equipo para fútbol han invertido mucho dinero, porque de lo que se trata es de que la camiseta proteja al jugador, pero que además permite el paso del vapor de agua. Y para eso se han experimentado con muchos tipos de materiales, muchos tipos también de estrategias, como por ejemplo tener dos tipos de tela en la camiseta, un tipo de tela para las axilas, que es más permeable al agua, y otro tipo de tela para el resto de la camiseta. Y hay incluso un material con el que estaban experimentando, que activamente, por una diferencia de la concentración del vapor de agua cerca del cuerpo y fuera del cuerpo, está como bombeando el vapor de agua hacia afuera, digamos, de la camiseta para que se enfríe el jugador. Entonces, la ciencia y la tecnología están jugando un papel muy importante en el deporte, no solo en el fútbol, sino, por ejemplo, también en los Juegos Olímpicos, en donde muchos de los deportes están muy Tiene tecnificados. unas características climáticas especiales que obligan a trasladarlo a invierno. ¿Sabes si también hubo adecuaciones en los uniformes para este tipo de clima o no fue para tanto? No, realmente no tuvieron que hacerlo porque en Qatar están haciendo algo que a mí me parece un poco brutal, y es que los estadios están climatizados a pesar de que son abiertos. Entonces van a estar enfriando a los espectadores y a la cancha de fútbol de manera artificial, digamos, con aparatos de enfriamiento. Y por eso, y además como la temperatura no es la del verano, entonces por eso no se espera que se tengan muchos problemas con la temperatura. En todo caso, se van a sentir fríos los jugadores por la forma en que van a enfriar los estadios. Es una cosa que se ha criticado muchísimo, sobre todo en Europa, porque en el mundo actual no estamos en condiciones de estar desperdiciando energía, y en el caso de Qatar va a ser un desperdicio muy grande de energía. Y en este sentido, en la parte médica, ¿cómo ha sido el desarrollo, Raúl? Sí, la parte médica es en la actualidad muy importante porque aparte de que los jugadores ya son mucho más atléticos y tienen que correr más y tienen que explotar más, digamos, al inicio de una carrera. Hay una edad, digamos, óptima para jugar todos estos deportes y para participar en Olimpiadas, por ejemplo. Y yo muestro las estadísticas en mi libro de las principales ligas europeas, y ahí se ve que la mejor edad promedio para jugar fútbol profesional son 26 años, y la mayor parte de los jugadores, más de las tres cuartas de las partes de los jugadores, tienen entre 21 y 30 años. Esos son los 9 años, digamos, que tiene un jugador profesional de vida activa en el fútbol. Y eso es importante porque se lastiman mucho los jugadores. De hecho, las lesiones han aumentado en los años recientes porque se juega cada vez más juegos durante la semana. Antes nada más había la Liga Europea, por ejemplo, en cada país había la liga y había de vez en cuando las competencias internacionales. Ahora hay la Liga, la Copa, Champions League y además las selecciones nacionales, que prácticamente un buen porcentaje de los jugadores que están en Europa
juegan también sus selecciones nacionales, y entonces puede pasar que en una semana un jugador tiene que jugar 3 partidos. El tiempo de regeneración entre partido y partido debería ser por lo menos de 6 días, una cosa así, para como es en las ligas de fútbol, pero a veces los jugadores tienen nada más 2 o 3 días para regenerar el cuerpo y eso provoca muchas lesiones. Acaba de salir un reporte precisamente en Alemania sobre las lesiones en el fútbol y ahí se ve, por ejemplo, que los defensas son los que más se lesionan, quizás porque tienen que intervenir más enérgicamente en las jugadas y barrerse más enérgicamente también las jugadas, pero hay toda una serie de lesiones que son muy, muy graves. Y luego lo que sucede también es que esos jugadores que se lesionan, que tienen una ruptura muscular, por ejemplo, no tienen suficiente tiempo para recuperarse, se van al quirófano de inmediato, se les opera, pero queda una cicatriz, por así llamarlo, en el músculo, y ese es un punto débil dentro de la musculatura del jugador si no se toma el tiempo suficiente como para recuperarse bien. Y entonces hay jugadores que entran en esa dinámica de lesiones crónicas hasta que tienen que retirarse, ¿no? Y hay muchos ejemplos en las diferentes ligas en el mundo de jugadores buenísimos que de pronto terminan su carrera o ven terminada su carrera en 2, 3 años por las lesiones crónicas que van subiendo. Por eso hay entrenadores que ya demandan que de alguna manera se limite el número de partidos que se están jugando. Jürgen Klopp, que es el entrenador de Liverpool, es uno de los más críticos respecto al número de juegos que hay, por ejemplo, en la Premier League en Inglaterra. Y él ya ha planteado que la FIFA, en lugar de estar inventando continuamente competencias, debería más bien dar un paso para atrás y tratar de proteger a los jugadores eh, pues con menos competencias. Y eso ha llegado también a la situación que es muy clara en el caso de Europa. En otros países no estoy seguro, pero en el caso de los países europeos es muy claro que ya cada equipo profesional en realidad son 2 equipos. O sea, tienen a los jugadores que juegan normalmente como el primer equipo, pero tienen jugadores buenísimos, incluso que juegan en selecciones nacionales, que forman parte, digamos, del segundo nivel del equipo y pueden sustituir en cualquier momento a los jugadores del primer equipo. Así que eso ha aumentado también el costo enormemente de un equipo de fútbol. La nómina del Barcelona son 450 millones de euros al año y el Manchester City, el PSG, pues no andan muy lejos, ¿no? Son casi 500 millones de dólares al año que mantienen en salarios, incluso pagándole a jugadores que no juegan regularmente, que de vez en cuando aparecen, porque necesitan esa profundidad, ¿no? Como le dicen en España, la profundidad del armario, para poder sacar un jugador de pronto del armario y meterlo al campo de juego, precisamente por las lesiones que se han multiplicado. Hay un entrenador de fútbol muy famoso, Otto Rehhagel, que fue el entrenador de la selección griega y los llevó a ser campeones de Europa. Y él era muy crítico de estar pagando mucho dinero por jugadores. Y alguna vez dijo eso, el dinero no mete los goles. Él decía, yo como entrenador, yo hago que los jugadores metan los goles. Pero la realidad es que el dinero sí mete los goles, porque los mejores jugadores del mundo están tasados con cifras increíbles, ¿no? En el caso de Neymar, cuando se fue de Barcelona al PSG, se pagaron 220 millones de euros por la transferencia. Y un jugador como su compañero de equipo, eh, se me va el Messi, nombre en el momento, pero su compañero de Messi, equipo, no Messi, es Mbappé. Mbappé, su compañero de equipo Mbappé, precisamente, él también se piensa que costaría 200 millones de dólares llevarlo a otro equipo, al Real Madrid, por ejemplo. Así que, pues sí, los equipos que tienen más dinero, que pueden invertir más dinero, pueden comprar a los mejores jugadores del mundo y tener plantillas increíbles, como el PSG, que ahora tiene Mbappé, Neymar y Messi en la delantera, que es, digamos, un trío incomparable. Y lo mismo sucede con el Manchester City. Entonces aquí en parte hay una deformación de las características competitivas del fútbol, porque esos equipos que tienen mucho dinero, sobre todo en la Premier League, a veces tienen un jeque árabe por detrás
Es el caso del Manchester City, que tiene un jeque árabe como propietario, el PSG también. En el caso del Liverpool, hay un inversionista norteamericano que es un poco más tacaño y no les compra a todos los jugadores que quieren, por eso Liverpool anda en problemas. Pero cada vez más estamos viendo eso, millonarios rusos que se compran un equipo de fútbol o jeques árabes que compran un equipo de fútbol y entonces pues compran a los mejores jugadores del mundo y distorsionan un poco el aspecto competitivo. Entonces eso ha llevado también a una situación un poco, digamos, aburrida en el fútbol, en el sentido de que siempre son los mismos equipos los que ganan. En el caso de la Liga Española, en los últimos 30 años, prácticamente solamente el Barcelona y el Real Madrid han ganado las ligas y de vez en cuando se cuela el Atlético y gana cada 8 años gana una liga, pero son tres equipos básicamente los que son importantes en España. En el caso de Alemania, el Bayern Múnich lleva como 10 años ganando regularmente la liga y de vez en cuando gana el Dortmund, también se cuela el Dortmund. Y en el caso de Francia, pues el PSG, entonces ya está muy concentrado el fútbol. Hay los equipos millonarios y los equipos, digamos, no pobres, porque no están pobres, pero los equipos con menos recursos. Y por eso otra cuestión que está causando mucho revuelo en Europa y mucha discusión y enfrentamientos entre los equipos de fútbol es la idea de crear una superliga europea. Es decir, no tener ya la situación de que Real Madrid, Barcelona, Manchester City, PSG juegan en sus ligas y después van al Champions League, sino ya abrir una liga europea, tal vez con 20 equipos, y esa liga europea ya no participaría en la liga nacional, sino sería a nivel del continente, ¿no? Es una cuestión muy discutida, la FIFA y la UEFA están en contra, los clubes que ven la posibilidad de ganar más dinero con ese modelo lo están proponiendo. Es el caso del Real Madrid, que es uno de los principales eh, promotores de la idea, pero pues sí, ahí es donde se ve que el fútbol es deporte, pero también es un negocio, se ha convertido en un negocio muy importante, sobre todo por los ingresos que vienen de la televisión. La televisión se ha concentrado mucho en unas cuantas ligas y en unos cuantos equipos y con la globalización del deporte, en donde en México a mí me causa mucha sorpresa cuando voy a México a los restaurantes y tienen a la Bundesliga o tienen a la Liga Española o tienen a la Liga Francesa en la televisión. Entonces cuando voy a México siempre veo más fútbol que lo que veo en Alemania porque en todos lados tienen a las ligas, las diferentes ligas europeas. Esa es la globalización del fútbol y entonces los derechos de televisión son increíblemente altos. Sobre todo la Premier League se beneficia de eso porque es muy popular en Europa. Ese dinero fluye a los equipos y luego los equipos lo invierten en jugadores. Y entonces ha habido una inflación también en los sueldos de los jugadores y en lo que se gasta en el fútbol por esos recursos que se han concentrado de la televisión. Alemania tiene una ley que le impide a un inversionista tener más del 51% de las acciones de un club de fútbol. Entonces, un inversionista puede llegar a decir, voy a comprar el 40%, incluso el 49% de las acciones, pero el otro 51% tiene que estar repartido entre muchos inversionistas y esos inversionistas son los miembros del club. Entonces, hay equipos que tienen miles de miembros del club, que son algo así como copropietarios, y hay una directiva que es electa, ¿no? en la asamblea de accionistas del club, pero eso impide, esa ley que existe en Alemania, impide que llegue de pronto a Abramovich, como hizo en Inglaterra, y que compra el Chelsea y ya el Chelsea hace lo que Abramovich quiere, o que llegue un jeque árabe y compra el Manchester City. Esa situación no se ha dado en Alemania y por eso también los clubes alemanes son un poco pobres, porque como no tienen esos ingresos extra, entonces fuera de Bayern, que es el equipo, digamos, más poderoso, de ahí para abajo los equipos tienen menos recursos. Pero sí es una situación, digamos, preocupante el hecho de que el fútbol que surgió como clubes de barrio, clubes populares, clubes de ciudades, poco a poco se ha ido convirtiendo a veces en propiedad de una sola persona, ¿no? Que define.
cómo tiene que actuar ese club. innovaciones, por ejemplo, científicas, técnicas con las que va a llegar el Mundial de Qatar y qué precedentes puede sentar, ¿no? Se habla de que será tal vez sea el último Mundial organizado por un solo país. Bueno, no sé si se puede aplicar lo que en los Juegos Olímpicos, de estadios portátiles, ya se habla. En fin, ¿qué precedentes, qué cambios se verán a partir de ahora? Sí, en cuanto a cuestiones científicas, hay dos cuestiones muy importantes. Una es el monitoreo de los jugadores, que ya se hace en los entrenamientos con todo tipo de sensores que llevan en el cuerpo para estarles midiendo el pulso cardíaco y otras variables. Entonces los jugadores ya llevan, digamos, un monitoreo por computadora durante toda su trayectoria, también médico, para saber si han tenido problemas médicos y qué tipo de problemas médicos. Ahí se va a seguir avanzando en ese tipo de monitoreo electrónico de los jugadores. El arbitraje por video también es una cuestión que se ha ido mejorando en los últimos años. Ya es muy difícil que la pelota se meta a la portería y que no se dé cuenta el árbitro porque le avisan las cámaras de video que están monitoreando a la pelota. Y además las cámaras de video también están siguiendo a los jugadores, están midiendo lo que corrieron y por dónde corrieron. Y entonces en tiempo real nos están mostrando ya los mapas de por dónde anduvo el jugador. Y además esas reproducciones de tercera dimensión, donde uno puede ver ahora el gol desde cualquier perspectiva, después de lo que ocurrió, también son muy interesantes. Así que eso va a seguir avanzando. Y en cuanto a la cuestión de los estadios, a la cuestión de cómo se construyen, ahí también ha habido muchas modificaciones. Por ejemplo, el estadio Santiago Bernabéu, que se remodeló en los últimos años, va a estar cerrado para cuando llueve, evitar que el campo se moje. Pero entonces el césped no tiene luz de día. Y lo que hicieron allí en el Santiago Bernabéu es que todo el césped está dividido como en franjas, que apretando un botón en la computadora, se van para abajo, se van al sótano del Santiago Bernabéu, se deslizan y un elevador los baja y quedan en el sótano. Entonces, bueno, y si van a estar en el sótano, no tienen luz. Pero si tienen luz artificial, tienen luz de LEDs. Esa luz de LEDs está programada a la frecuencia óptima para que el pasto crezca. Así que entre semana pueden poner al pasto en el sótano iluminado con luz artificial y ya el fin de semana lo suben por el elevador, lo despliegan en el campo de juego y de esa manera pueden tener el pasto ideal y además pueden hacer conciertos o pueden tener otras actividades para las que no necesitan el césped. Así que ha habido una evolución enorme en lo que es la ingeniería civil, la arquitectura de los estadios de fútbol. Eh, Se habla también esa cuestión que mencionabas de estadios de fútbol que desaparecen. En el caso de Qatar, pues los van a tener que desaparecer, porque ¿para qué quieren tantos estadios de fútbol en un país que tiene unos pocos millones de habitantes? Es parte de un poco del absurdo de hacer un mundial de fútbol en Qatar. Y como ya los costos de las Olimpiadas o de los mundiales de fútbol son tan altos, pues quizás una forma más responsable de organizar estas competencias es repartiéndola entre varios países para que digamos que el costo se distribuya y el mundial que se planea realizar en Estados Unidos, Canadá y México, pues sería un ejemplo de cómo se puede hacer. Y ahora Argentina y Uruguay quieren también organizar su mundial repartiéndose la responsabilidad y los costos. En Europa es mucho más fácil hacerlo por las distancias. Entonces creo que es un modelo que se puede adoptar para el futuro, seguramente. Los aficionados, dedico un capítulo a los aficionados, ya por último, ¿qué tanto influyen realmente? Ah, no, los aficionados son importantísimos. Yo escribo en mi libro que los aficionados son los campeones goleadores, porque si uno ve las estadísticas del fútbol en la Premier League, en España, varían los resultados de acuerdo a si estoy jugando como local o estoy jugando como visitante. Y se puede calcular que la ventaja como local es de medio gol. O sea, cuando estoy jugando contra el mismo equipo en mi campo de juego, es como si empezara el juego ya con medio gol de ventaja. Es lo que dice la estadística. Entonces, en una liga de fútbol hay cientos de juegos
en el año, y si medio gol por partido va por parte de los aficionados, pues son también cientos de goles que los aficionados meten gritando desde las tribunas. Y hay muchos ejemplos de eso, ¿no? De cómo los estadios están incluso diseñados para intimidar al contrario. En los estadios ingleses es extremo, ahí ponen la banda a 3 metros de la línea de salida de la pelota, entonces llegan los jugadores corriendo y prácticamente se enfrentan con los espectadores. A veces caen en las tribunas. Ha habido jugadores que caen en las tribunas o que incluso se lían a golpes con los espectadores que están en la banda. Y eso está hecho así para que el griterío sea tan impresionante de parte de los aficionados, que en el caso del estadio de Liverpool, que es uno de los más ruidosos del mundo, dicen que de acuerdo a las mediciones de ruido en decibeles, cuando están gritando a lo máximo, es como si estuvieran oyendo tuvieron un taladro al lado produciendo ese ruido. Entonces, sí, el jugador número 12, como se dice, es muy importante porque le da automáticamente una ventaja al equipo local. Después de este libro, ¿ve al fútbol igual o no? No, claro que no. No, como decía, estos ensayos los empecé a escribir desde 2018 y cambió mi perspectiva del fútbol en muchas cosas, porque había muchas cosas en las que yo no me fijaba antes de empezar a escribir este libro. Por ejemplo, el diseño de la pelota. Es algo que yo nunca había considerado, cuántas variables y cuántos parámetros entran ahí. Otra cuestión que nunca había considerado, la cuestión del césped. Qué difícil es tener un césped de fútbol, y cómo las variedades que se utilizan han sido escogidas por cultivadores y se cultivan en invernaderos y luego ya se llevan a los estadios y luego hay que estarlos creciendo de noche con luz artificial. Todas esas son cuestiones que yo nunca me había imaginado, y por eso precisamente las plasmé en este libro, que espero sea de interés para los aficionados a la ciencia y para los aficionados al fútbol.